Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Hermanos, bienvenidos nuevamente. Esta es su casa de oración aquí en Brentwood Neighborhood Church, al norte de California. Mi nombre es Sorlín y su pastor Carlos González. Queremos invitarlos que continúen sintonizándose con nosotros. Gracias por escucharnos y seguimos estudiando lo que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero invitarlos a que prepare su corazón, su mente, invite a su familia, a sus hijos a que se sienten con usted a escuchar de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Como dice tu palabra, qué bueno es venir a tu casa en armonía. Qué bueno es sentirnos que estamos contigo, y es cierto porque tú estás con nosotros. Qué bueno en familia cuando nos sentamos y podemos escuchar tu palabra, porque tú nos hablas, porque tú ministras, porque tú tocas, porque tú cambias, porque tú reargulles, Señor. Solamente tú puedes hacer eso, nadie más. Y Señor, te damos las gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Consolador. Gracias porque día a día, Señor, tú eres junto con el Espíritu Santo quien nos levanta día a día en estos tiempos difíciles. Y que cuando nos caemos, nos levanta. Señor, gracias por eso. Te damos toda la gloria. Y te pido, Señor, que reargulles, toques, Señor. Hables, Señor. Gracias porque sé que tú lo haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quédese con nosotros y disfrute de estas hermosas alabanzas, que espero que sea para la gloria del Señor y para su gozo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bienvenidos una vez más a este servicio latino aquí de Brentwood Neighborhood Church. Estamos agradecidos por su sintonía y esperamos que la alabanza que hayan escuchado haya sido de bendición para su alma. En la tarde de hoy nosotros continuamos nuestra serie que hemos titulado La persona y el trabajo del Espíritu Santo. Esta nuestra tercera semana en esta serie ha sido como resultado de la reflexión de Pascua acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como Jesús profetizó que cuando Él se fuera iba a venir otro consolador, y en este ha sido nuestro enfoque, el paso que sigue en el plan redentor de Dios para nosotros, para la humanidad, para la iglesia. Y este ha sido a través del trabajo y de la persona del Espíritu Santo. Nos hemos estado concentrando en las últimas 2 semanas para hacer un acercamiento de la situación, de la condición del hombre. Hoy vamos a estar viendo poco más cercano el proceso de alineamiento al trabajo y a la obra del Espíritu Santo. Es precisamente así como hemos titulado la reflexión de hoy, alineándonos con el propósito del Espíritu Santo. No pude negar la posibilidad de hoy estar viendo 2 pasajes alternos. Estos 2 pasajes, ambos escritos por el apóstol Pablo, sobre el tema de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No pude negar el traer estos 2 pasajes y y construir la reflexión utilizando el enfoque de ambos pasajes. Así que un poco inusual, vamos a estar leyendo 2 pasajes simultáneos, uno luego del otro. Estos 2 pasajes se encuentran en las cartas del apóstol Pablo, el primero en Romanos, capítulo 7, los versos 14 al 23, y el segundo en Gálatas, capítulo 5, versos del 16 al 25. Y yo le he pedido a mi amada esposa que sea tan amable de llevarnos en la lectura audible de estos 2 pasajes, los cuales ella los va a leer uno luego del otro. Comenzando en Romanos capítulo 7, versos del 14 al 23.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado, porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Encuentro pues esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El segundo pasaje que vamos a estar viendo, también del apóstol Pablo, pero esto se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Amén. Muchas gracias, Orlín. Estos dos pasajes que acabamos de leer, los cuales vamos a estar utilizándolos de manera de plataforma para la conversación de esta tarde, estos dos pasajes presentan uno de los contrastes más conocidos o repetidos en la Escritura. Nosotros entendemos y hemos visto que a través de la lectura de la Biblia hay unos contrastes que son utilizados como forma de explicar secretos o revelaciones, verdades espirituales. Por ejemplo, la luz y las tinieblas. Esto es uno de los contrastes más conocidos en la Escritura. Este contraste que vemos aquí en Romanos y en Gálatas, en los pasajes que leímos, presentan otro contraste que es de igual manera bien usado en la Escritura, que es el contraste de la carne y el espíritu. Estos tipos de contrastes son contrastes que se oponen. No son cosas que son similares o iguales, sino cosas opuestas entre sí. Y el apóstol Pablo utiliza mucho este contraste de la carne versus el espíritu, porque es la plataforma que él más utiliza para hablar sobre la condición, sobre la situación y sobre el trabajo que el Espíritu Santo intenta hacer en la vida del hombre hoy en día. He
tomado de punto de referencia el pensamiento de alinearnos con el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, para dejarnos claro nuestra trayectoria en el pensamiento de esta tarde, voy a exponer al comienzo los 3 puntos en los cuales me voy a concentrar en los próximos minutos. Esto es con la intención de que me puedan seguir mi línea de pensamiento. Hay 3 cosas que deseo enfatizar acerca del esfuerzo del creyente para alinearse con la obra del Espíritu Santo. Estas 3 cosas o pensamientos, 3 puntos son los siguientes. El creyente tiene que identificar el proceso. Hay un paso de identificación del proceso que el Espíritu Santo intenta hacer en nosotros. El segundo, hay una relación con el Espíritu Santo que tiene que ser cultivada. El creyente tiene que cultivar esta relación. Esta relación es el fundamento, la base, la plataforma para que el proceso se logre. Es fundamental. Y el tercer punto del cual vamos a estar refiriéndonos hoy es la colaboración con el Espíritu Santo, colaborando en el proceso. El proceso no es un proceso donde solamente el Espíritu lo hace todo. Es una relación que tenemos que cultivar, y en todo tipo de relación hay unas funciones, hay unos roles, hay unas responsabilidades y hay unas expectativas de ambas personas envueltas en el proceso, tanto del Espíritu Santo como del creyente mismo. Así, sin dar más lugar a esto, vamos a dirigirnos a la primera de estas 3 cosas, identificando el proceso. La Escritura nos deja claramente a nosotros la importancia de nosotros entender el propósito de Dios para nuestra vida. La palabra misma, la Escritura, es la revelación de Dios de su plan para el hombre. ¿Por qué Dios nos deja saber su propósito y su plan para nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos da a nosotros revelación para entender cosas espirituales? ¿Por qué la palabra nos da conocimiento, entendimiento para comprender cómo Dios quiere transformar nuestra vida? Es importante porque nosotros tenemos algo que hacer en ese proceso. Pero para poder hacer algo y participar en el proceso y llenar nuestras expectativas en el proceso, tenemos que conocer el proceso, tenemos que entender ciertas cosas que caracterizan la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo primero que deseo llamar nuestra atención es a la luz de lo que Pablo dice en Romanos, en el pasaje que leímos en Romanos capítulo 7, los versos del 14 al 23. Y es que hay una tensión, hay el proceso que el Espíritu Santo está haciendo en la vida del creyente está llevándose a cabo mientras en la vida del creyente hay una tensión, que aquí yo llamo una tensión, hay una lucha, hay una batalla interna, hay una presión interna, hay una tensión, hay 2 fuerzas que se oponen entre sí y tratan de influenciar de una manera contraria la vida del creyente. Esta tensión, el apóstol Pablo
la describe en este pasaje de Romanos capítulo 7, cuando él dice que en mí hay dos naturalezas que se oponen entre sí. Él llama a estas dos naturalezas la naturaleza espiritual y la carnal. Este es el contraste del cual yo me refería al comienzo de esta plática. En cada creyente, en cada ser humano, esto no depende de nuestra convicción o creencia, es nuestra naturaleza. Dios nos creó con una naturaleza carnal. Algunos llaman a esta naturaleza carnal, la llaman una naturaleza pecaminosa y la describen así porque es la forma de describir la tendencia humana de hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos esta tendencia a satisfacer lo carnal. En Primera de Juan, capítulo 2, Juan el apóstol dice que en el mundo hay aquello que satisface la carne, los deseos de la carne. Nosotros estamos en una condición, esto ya nosotros lo hablamos la semana pasada, estamos en una condición donde estamos sujetos a este mundo, lo cual satisface o apela a satisfacer nuestros deseos carnales. Pero en nosotros mismos, en la vida de aquel que viene a Dios, en la vida de aquel que ha rendido su vida a Jesucristo, la obra del Espíritu Santo es una donde está creando en nosotros una nueva naturaleza. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Es una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza en nosotros formándose. Jesús le dijo a Nicodemo, esto lo recopila el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde Jesús le dijo a Nicodemo que uno tiene que nacer de nuevo. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, si tú quieres entrar y ser salvo, tú tienes que nacer de nuevo. Hay un nacimiento, hay una formación. En la vida del creyente, la obra del Espíritu Santo es una donde nace, crea en nosotros una nueva naturaleza, esta opuesta a la carnal, y en medio de la formación de este nuevo hombre que Dios está formando en ti y en mí, en medio de esa formación existe una tensión, ya que la naturaleza carnal continúa existiendo en nosotros. Lo carnal en nosotros no desaparece, no deja de ser, pero el creyente comienza a formar una nueva naturaleza, un nuevo hombre interior, el cual va formándose y a la misma vez en ese proceso uno va debilitando, uno va eliminando, esta es la palabra que el apóstol Pablo utiliza en Colosenses capítulo 3, verso 10. Uno se va despojando de ese viejo hombre. Es un proceso donde uno va despojándose de algo, de lo carnal, y entonces uno va renovándose o uno va restableciendo, reemplazando lo viejo, lo carnal, con lo espiritual. Pero en este proceso la tensión existe y el apóstol
lo presenta con estas palabras muy famosas, muy conocidas de él, las cuales leímos, donde él dice, aquello que yo no deseo hacer es lo que hago, y aquello que yo deseo hacer no lo hago. Y es un conflicto, una tensión que es descriptiva de la atmósfera donde la obra del Espíritu Santo se está llevando en la vida del creyente. Lo segundo es que nosotros tenemos que identificar la importancia de esto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nosotros tenemos que entender el lenguaje de la Escritura cuando nos lleva a nosotros a un momento para que entendamos que esto es de suma importancia. Esto es de extremada importancia. Esto es de extremada importancia porque el resultado de la obra del Espíritu Santo es la formación de un nuevo hombre que Dios está creando en nosotros, el cual nosotros tenemos que darle la prioridad y la importancia suprema y entender que es el alma del creyente el que está en juego. Es el alma nuestra la que está siendo revivida para que tenga una relación con Dios. En el libro de los Salmos, en diversos salmos, tú te encuentras el lenguaje del salmista donde él habla a su alma. Salmo 103 y en otros, donde se dice el alma mía. Salmo 1. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma del ser humano es esa formación, esa parte, ese componente de nuestra existencia, donde lo espiritual, nuestro espíritu, trata de revivirse, trata de renacer. Y en ella, en nuestra alma, hay una necesidad innata de relacionarse con su Creador, con Dios. Y la obra del Espíritu Santo es formar un hombre interior donde nuestra alma llegue a tener una relación íntima, profunda con Dios, donde nosotros podamos satisfacer los deseos de nuestra alma. Esto es de extremadamente importante para la existencia y la experiencia de la vida del ser humano. En tercer lugar, nosotros tenemos que también identificar el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo nuestro? ¿Cuál es el objetivo de este proceso del trabajo del Espíritu Santo? El apóstol Pablo lo presenta en el libro de Romanos capítulo 7 como andando en el Espíritu, como si nosotros fuéramos a crecer en el Espíritu, a que nosotros vayamos conociendo el Espíritu, a que el Espíritu Santo vaya transformando en nosotros nuestra vida y vaya dándonos características, los cuales llama en el pasaje de Gálatas capítulo 5, los llamó el fruto del Espíritu, donde el Espíritu Santo va formando en nosotros unas características, va ayudándonos a desarrollar un estilo de vida donde nosotros seamos más semejantes a Cristo Jesús. Nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Espíritu. Por eso es que el apóstol terminó este pasaje de Romanos capítulo 7 en el verso 23, un llamado a nosotros como creyentes a que busquemos y a que busquemos crecer, a que busquemos mayor avance en el Espíritu. Ese es el objetivo. El objetivo es no llegar a una meta final. El objetivo es que el crecimiento continúe y nunca se detenga. El objetivo no es una marca definida al final de una jornada.
El objetivo es que nosotros emprendamos la jornada y nunca desmayemos y continuemos avanzando en Él. Es importante identificar el objetivo, porque el objetivo va a requerir una actitud en nuestra vida, de lo cual vamos a hablar más adelante. El objetivo es importante identificarlo, que nosotros estamos persiguiendo continuamente, estamos buscando continuamente, estamos creciendo continuamente. Es un proceso diario que no termina, que no queremos que se detenga. El objetivo es crear en nosotros la actitud del hombre que busca de Dios. Aquel que es santo se santifica más. Aquel que va aprendiendo, aprende más. Busca imitar más, mayor intimidad, mayor conocimiento, mayor relación. El objetivo es importante identificarlo porque requiere así que sea nuestra actitud. Lo segundo que deseo que veamos es la cultivación, cultivando esta relación. Esto es importante. De esto ya habíamos hablado un poco en las pasadas reflexiones. Pero el trabajo del Espíritu Santo está fundado, está siendo edificado en base a una relación. Yo dije ya esto anteriormente, lo repito de forma breve, pero la relación con el Espíritu Santo es la relación más importante que el creyente debe cultivar. No es una relación en el Espíritu, es una relación con el Espíritu. Y esta relación es la base fundamental del trabajo y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no es una fuente meramente. El Espíritu Santo no es una fuerza o un poder meramente. El Espíritu Santo es una persona que busca intimidad. Y eso es lo primero que quiero señalar aquí. Que la manera en que nosotros cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo, de lo cual dependerá el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, comienza en nuestra actitud, en nuestra intención de buscar cultivar una intimidad con Él. El trabajo del Espíritu Santo no está basado en una fórmula. El trabajo del Espíritu Santo no está basado en un rito religioso. El trabajo del Espíritu Santo en la obra de creyente no es como resultado de unas oraciones. Todo eso ayuda, pero el trabajo del Espíritu Santo está basado en una relación íntima con Él. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo y ya nosotros lo vimos en el Evangelio de Juan en las semanas pasadas, el Espíritu Santo viene para enseñarnos, para guiarnos, para recordarnos, para redarguirnos. Él se comunica, Él tiene un plan y yo tengo que saber escucharlo, tengo que saber obedecerle, tengo que saber cómo relacionarme, porque es en base a esa relación con el Espíritu Santo que la obra, la misión, el propósito de Él se cumple en mí a través de esa relación. La intimidad con el Espíritu Santo es requerida. ¿Y a qué yo me refiero intimidad? Intimidad me refiero a que uno reconozca cuando Él habla, cuando uno se alinea con Él y colabora con Él porque conoce su propósito, conoce cómo participa
el creyente no es un extraño o extranjero al Espíritu Santo, sino que el creyente se deja llevar, reconoce el toque, reconoce la función del Espíritu Santo. Y como nosotros estábamos diciendo aquí en Gálatas capítulo 5, el apóstol hace mención de unos frutos de la carne y unos frutos del Espíritu. El creyente, la intimidad con el Espíritu Santo, nos hace a nosotros reconocer mucho más claro la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y nos ayuda a reconocer y a discernir aquellas conductas y frutos de la carne que son contrarias. Y nosotros encontramos que nos vamos alineando mejor a la medida en que nuestra intimidad con el Espíritu Santo aumenta. Esta relación con el Espíritu Santo también se cultiva a través de una actitud de dependencia. Nosotros vamos creando una dependencia con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7 que estas dos cosas, estas dos naturalezas, la carne y el espíritu, se oponen entre sí y que ellas no coexisten. Que hay una demanda que son opuestas, porque estos están opuestos el uno al otro. Yo como creyente, yo como individuo decido en cuál de las dos naturalezas yo voy a invertir más, a cuál de las dos naturalezas yo voy a alimentar más, a cuál de las dos naturalezas yo le voy a dar más mi atención y mi esfuerzo y voy a imitar. Es la exhortación del apóstol Pablo en Romanos, que nosotros entendamos que tenemos que crear una dependencia de caminar con el Espíritu para que entonces nuestra naturaleza, que Dios está tratando de formar en nosotros, la nueva naturaleza en mí, pueda ser alimentada, dirigida, protegida, y a la misma vez yo no alimentar, yo rechazar y repudiar las obras de la carne que están en mí. Repudiarlas, negarlas, despojarme de ellas. Este reemplazo, este proceso, que en parte es lo que el Espíritu Santo está tratando de formar en nosotros, requiere de nosotros total y absoluta dependencia de Él. Porque en nuestros propios méritos y con nuestras propias tendencias, se nos hace más fácil alimentar lo carnal. Nosotros tendemos a seguir las corrientes del mundo, porque el mundo facilita mucho más el alimentar los deseos de la carne, satisfacer los deseos de la carne. Para nosotros se nos hace mucho más fácil. Por eso es que aún nosotros necesitamos del Espíritu Santo aún mayor para que nuestros deseos sean transformados. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, él dice que él tanto pone en nosotros el querer como el hacer, su voluntad. Eso no existe en nosotros, pero produce en nosotros la obra del Espíritu Santo, produce en nosotros una dependencia. Nosotros tenemos que desarrollar una dependencia absoluta del Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, esta relación con el Espíritu Santo se va cultivando a través que nosotros vayamos creando en nosotros este nuevo objetivo del cual hablábamos
que teníamos que identificarlo. Este mismo objetivo ahora tenemos que crearlo en nuestras vidas, asumirlo, que ya no es el propósito del Espíritu Santo para mí, viene a ser mi propósito de vida. Tengo que posesionarme de la voluntad de Dios para mi vida. Tengo que adjudicarme un nuevo objetivo. Tengo que desarrollar una nueva técnica, una nueva meta, unas nuevas estrategias donde yo conscientemente ahora vaya alineándome a la voluntad del Espíritu Santo y comience yo a posesionarme de esta agenda de Dios para mí. Tenemos que dejarnos llevar, tenemos que ser dirigidos, tenemos que ser dóciles, pero la intención de la obra del Espíritu Santo es creando un nuevo hombre en nosotros con la mira de que ese nuevo hombre entonces dirija nuestra caminar. Y ahora nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestra agenda, nuestros deseos, nuestros planes sean los mismos que los de Dios para nosotros. Y entonces se cumpla lo que el apóstol Pablo nos llama, lo que la Escritura nos llama y nos dice: pongo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busco el reino de Dios y su justicia, donde ya yo entonces estoy reemplazando lo que para mí antes era importante y ahora estoy asimilando este nuevo objetivo, estoy creando un nuevo objetivo en mi vida que viene a ser reflejo de la voluntad de Dios para mí. Así es como yo cultivo mi relación con el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol, en el libro de Efesios capítulo 5, él nos llama y nos exhorta a que no entristezcamos al Espíritu Santo que obra en nosotros. En otras palabras, que nosotros no nos opongamos, no seamos opositores a lo que el Espíritu Santo está intentando hacer en nosotros. Por eso es que tenemos que crear este nuevo objetivo en nuestras vidas para que en vez de oponernos, nos alineemos al propósito y al objetivo de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y venga a ser su voluntad, mi voluntad, su deseo, mi deseo, su anhelo, mi anhelo. De esa manera yo voy cultivando mi relación con el Espíritu Santo, porque ya yo no estoy oponiéndome a Él, sino que estoy contribuyendo con Él. Ahí es que vamos para nuestro el tercer punto que quería traer, y es la colaboración en el proceso. Una vez yo identifico que mi relación con el Espíritu Santo es tan importante que tengo que cultivarla y tengo que desarrollar una estrategia para cultivarla, entonces yo tengo que entender y envolverme en el proceso mismo, en la obra del Espíritu Santo. La Escritura nos llama a que nosotros atendamos y participemos. Voy un paso más allá. Las Escrituras nos revelan que Dios tiene una expectativa de nosotros como sus hijos, de estar envuelto en el proceso que el Espíritu Santo está intentando hacer en nuestras vidas. Por eso es que llamo que lo primero que nosotros tenemos que desarrollar es una actitud de participante. Tenemos que estar activos en el proceso. Esto no es una actitud de alguien que está viendo un espectáculo, un show, alguien que viene a la iglesia por cumplir con un requerimiento dado por alguien, por costumbre, porque así fue como me criaron. El proceso del Espíritu Santo en nuestra vida demanda nuestra atención, intención y voluntad.
Y Dios espera de nosotros que estemos activos, envueltos, participando en el proceso. Nuestra función y nuestra responsabilidad no es meramente ser recipientes, sino ser activos participantes con lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. En segundo lugar, hay que confiar en el proceso. Y esto es otra descripción de la actitud del creyente. Tenemos que confiar en el proceso. Tenemos que confiar en aquel que desarrolló el plan para nosotros. Tenemos que confiar en aquel que es el autor de nuestra fe. No podemos tener reservas en nuestra participación en este proceso. Tenemos que confiar absolutamente en el plan de Dios para nuestra vida y no podemos venir a Él con agendas escondidas, con intenciones egoístas, con condiciones impuestas por nosotros mismos. Tenemos que venir a Él con una transparencia y una total y absoluta entrega sin reservas, sin condiciones, para que su voluntad, lo cual es buena, es perfecta, venga a ser cumplida en nosotros. No hay otra manera en donde nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que es a través de una entrega total. ¿Tú quieres probar lo bueno de Dios? ¿Tú quieres probar la buena, perfecta y santa voluntad de Dios para tu vida? Lo único que tú tienes que hacer es venir a Él sin reservas, entregarte, confiando en Él plenamente y confiando el proceso. Esto no es una obra mágica, como te dije en un momento dado. Esto no es una obra mágica, esto no es un momento dado en tu vida, esto es un proceso en el cual nosotros vamos creando mayor y mayor confianza a la medida que vamos caminando, entregándonos y confiando en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a la medida en que vamos creciendo en Él, vamos conociéndolo a Él mejor, tenemos mayor intimidad con Él y tenemos que entonces continuar hacia adelante porque el proceso no se detiene. Es un estilo de vida. Es un caminar constante, persiguiendo más de Él, queriendo más de Él, teniendo mayor hambre de Él, buscando mayor intimidad de Él. Es un proceso que continuará e irá formando en ti y en mí la criatura que Dios tiene para nosotros ya diseñada. Pero tenemos que confiar en el proceso. Y también, por último, tenemos que perseverar. No podemos desmayar. No podemos desviar nuestra mirada. No podemos darnos por vencidos. Tenemos que mantener el propósito firme. Tenemos que entender, el propósito aquí es mantenernos firmes hasta el final. Es la carrera, es continuar hacia adelante, perseverar en Él. Sí, va a haber caídas. No te estoy diciendo que no hay espacio para errores. No quiero que malinterpretes y entiendas que no hay cabida para uno cometer errores. No. Pero la actitud del creyente, la actitud nuestra debe ser una actitud de perseverar, de continuar adelante, de que si me caigo o cuando me caiga, me levante y siga adelante. Dejando, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta, siguiendo adelante. Esa es la actitud que es demandada de ti y de mí, de perseverar, de confiar
y de estar total y absolutamente envuelto en el proceso. A la medida que nosotros vayamos desarrollando esta actitud, entonces seremos colaboradores y seremos mejores hijos obedientes, porque seguiremos más fácil. Nuestro discernimiento de conocerlo a Él será mayor y nuestro deseo de ser como Él será mayor. Y a la medida que busquemos más profundidad con Él y andemos en el Espíritu, conociendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, ese nuevo hombre que está siendo formado en ti y en mí florecerá, crecerá, será más fuerte y vendrá a ser semejante a aquel que lo creó, que es Cristo Jesús. El propósito del Espíritu Santo es llamarnos, es seducirnos para que nos dejemos llevar por Él y así su voluntad se cumplirá. Su obra producirá el fruto y la evidencia del Espíritu Santo será un hombre o una mujer transformada que refleja la imagen de Cristo y que su estilo de vida refleja la presencia de Cristo Jesús. Déjame orar. Padre eterno y Dios bueno, vengo delante de tu presencia, dándote gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra nos exhorta, nos alienta, nos inspira y nos guía. Y es tu palabra misma utilizada por tu Espíritu Santo, el canal por el cual nosotros estamos agradecidos por lo que tú nos recuerdas y nos exhortas en la tarde de hoy. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo te pido que tú continúes seduciéndonos para irnos sometiendo más y más nuestra voluntad a tu voluntad. Aumenta nuestra confianza, ayúdanos a entender, a escucharte, ayúdanos a intencionalmente crear en nosotros la actitud de un hombre y de una mujer que está andando en el Espíritu, que está caminando en el Espíritu, que está viviendo en el Espíritu. Haznos entender lo importante de este proceso. Ayúdanos a alinear nuestro objetivo. Mira, oh Dios, la lucha que muchos de nosotros experimentamos cuando continuamos reemplazando lo viejo con lo nuevo, lo carnal con lo espiritual. Continúa, oh Espíritu Santo, tomándonos de la mano, dándonos el poder, la autoridad, el amor, el deseo, el anhelo de buscar más de ti cada día. Y a la medida que nosotros vayamos reemplazando, tomando las decisiones, cambiando las prioridades, dándote a ti el lugar, dándote a ti el honor, dándote a ti la prioridad en nuestra vida, oh Dios mío, glorifícate. Llénanos más de ti. Déjanos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu mano obrar en medio nuestro. Que nosotros podemos darnos cuenta cómo nuestra vida va siendo transformada, nuestra actitud va siendo cambiada. Y danos el privilegio de reflejarte, de proyectarte, de ser semejante a ti. Y que se cumpla tu palabra en nosotros. Que nosotros verdaderamente vengamos a ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, oh Dios, porque has hecho de nosotros morada de tu Espíritu.
Gracias por hacernos templo de tu Espíritu. Gracias por hacernos ahora ser la obra de tu Espíritu. Somos taller de trabajo de tu Espíritu, porque Él está obrando en nosotros. Y con eso que deseamos tener una actitud de colaboración, de alineamiento con la voluntad tuya. Y veo, Dios, llenándonos cada día más de ti, para que podamos de esa manera reflejarte más en nuestras vidas. A ti, solo a ti, sea toda la gloria. Te lo pedimos humildemente, en el bendito y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Escucha esta alabanza, que la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos y confiamos que también desea de bendición para tu alma. Recibe bendición del cielo. Bondadoso Padre, vertiste gracia en mí. De la oscuridad me sacaste, me has llenado de paz. Misericordioso, me ayuda en la necesidad. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Salvador hermoso, me has traído aquí. De las cenizas me sacaste, has roto toda maldición. Redentor bendito, libertad me has dado hoy. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Oh, tus promesas son sí y amén. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Fiel eres tú, fiel para siempre
Tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Oh, tus promesas son sí, amén.